Si hoy se puede escuchar el sonido de un castor azotando su cola en las aguas del Parque Nacional de Yellowstone, es gracias a que hace algunos años el lobo gris volvió a pisar las tierras de este parque. Y a lo mejor esto parece que no tiene sentido, pero si nos damos cuenta es muy parecido a lo que se dice del efecto mariposa, donde el simple aleteo de uno de estos insectos puede terminar después de toda una serie de acontecimientos en un tornado en un lugar muy diferente de la Tierra. Un fenómeno que la teoría del caos trata de explicar, y así nos damos cuenta de que vivimos en un planeta que no es más que un sistema dinámico caótico, donde la secuencia de diferentes hechos llega a tener consecuencias impredecibles. Y bueno, dejándonos de palabras raras y explicaciones técnicas, algo así pasó con los lobos de Yellowstone. Yellowstone es el primer parque nacional que se crea en el mundo y abarca los estados de Montana, Idaho y Wyoming en Estados Unidos. Y aunque esta área sí estaba protegida, no ocurría lo mismo con las especies que vivían ahí, y con el lobo tampoco fue una excepción. Y con los ataques por parte de estas especies al ganado y la mala fama que se les creó, se decidió acabar con estos depredadores, cayendo el último de ellos en el año 1926. Lo que pasó después fue que la población de ciervos canadienses que habitan en Yellowstone empezó a crecer bastante y muy rápido. Y obviamente, como pasa con cualquier otra población que crece, necesitaban cada vez de más recursos para alimentarse y cubrir sus necesidades. Y aparte, ahora el ciervo no tenía ninguna preocupación de protegerse de los ataques de los lobos, lo que hizo que se mantuvieran en los mismos sitios hasta que explotaban por completo la vegetación de esos lugares. Las especies que se vieron más afectadas aquí fueron los sauces y los álamos, en las zonas ribereñas, es decir, a los costados de los ríos. Y en un intento por controlar este desequilibrio se empezaron a hacer matanzas controladas de estos alces, con la esperanza de intentar restaurar las condiciones con las que se encontraba el parque antes de que los lobos desaparecieran. Y al principio parecía que iba a funcionar, pero con el tiempo la población de alces siempre se elevaba otra vez. Y entonces se dieron cuenta de que esto no era factible. Ahora todo parecía apuntar a que había solamente una solución: traer de vuelta a los lobos. Que fue lo que finalmente decidieron hacer en el año 1995, cuando en una mañana de los fríos inviernos de Yellowstone, un pequeño grupo de 14 lobos traídos desde Alberta, Canadá, estaban pisando las tierras del parque Yellowstone por primera vez en 70 años, y simplemente se dejó que hicieran lo que saben hacer. Al año siguiente se repitió esto, pero ahora con 17 lobos, y al principio se había pensado hacer esto por 5 años, pero la realidad es que no se necesitó más. Esos 31 lobos fueron suficientes. Lo que buscaban al principio era nada más regular el número de población de estos ciervos, pero como todo buen sistema complejo, al final se dieron resultados que nadie se imaginó. Lo primero que pasó, y también lo más lógico, fue que el número de ciervos empezó a disminuir debido a la depredación por parte del lobo. Pero no nada más fue el hecho de que los lobos estuvieran depredando a los ciervos, sino que ahora los ciervos tenían que estar alerta ante cualquier posible ataque de un lobo. Y esto modificó el comportamiento de los ciervos, pasando de estar en la mayor parte del tiempo estáticos a tener que estar moviéndose por todos lados. Y lo que pasó con este cambio de comportamiento en los ciervos es que las zonas de vegetación más afectadas empezaron a recuperarse, porque ya los ciervos no podían estar en una misma zona hasta agotar la vegetación. Con esto, las poblaciones de sauces y álamos de las orillas de los ríos comenzaron a recuperarse, y junto con otras especies de matorrales, arbustos, bayas, empezaron de nuevo a hacerse lugares atractivos para los insectos, y estos solos se encargaron de traer de vuelta a las aves. Todo este crecimiento de la vegetación de ribera puso un alto a la erosión y estabilizó los suelos, modificando así hasta el relieve del lugar. Así, los meandros, que son estas curvas en los ríos, se hicieron menos pronunciados, haciendo que las aguas de estos cuerpos corrieran ahora con mayor velocidad. Y este hecho, combinado con el aumento de la vegetación, dio las condiciones necesarias para que los castores regresaran y retomaran la construcción de sus presas con los recursos que ahora tenían disponibles. Con estas obras se almacena agua para alimentar los mantos acuíferos más superficiales, y dan agua fría y sombra para los peces que habitan en ese lugar. Y hasta este punto es donde vas a encontrar que terminan la mayoría de artículos que hablan sobre esta historia. Pero dejar esto así y decir que todo fue gracias a la reintroducción del lobo en el parque haría que esta historia quedara incompleta y dejaría fuera algunos puntos de vista y argumentos. Y es que medir el impacto exacto que el lobo tuvo en la regeneración del ecosistema es difícil, esto debido a la extrema complejidad de la naturaleza. Y es claro que gran parte de la dinámica que se tenía de este ecosistema en el pasado se recuperó, pero algunos dicen que Yellowstone no ha vuelto 100% a la normalidad y probablemente jamás lo haga. Como lo dijo Tom Hobbs, un profesor de ecología de la Universidad de Colorado: se trajo de vuelta al depredador, eso está bien, pero las condiciones han cambiado mucho en las décadas entre su ausencia y la reintroducción, que traer al depredador de vuelta no es suficiente para restaurar el ecosistema. Y es que así como la reintroducción del lobo
cambió por completo la trayectoria o el rumbo que este ecosistema tenía. Debió haber cambiado también este rumbo cuando el lobo se eliminó del ecosistema. Nunca sabremos de qué manera habría evolucionado el ecosistema si no se hubieran eliminado los lobos. Y por esa razón no podemos decir que el ecosistema se ha restaurado por completo. Y aparte, en las últimas décadas, el número de otros depredadores como los bisontes o los osos también aumentó. Y esto hace que el efecto que tienen los depredadores de regular el ecosistema se multiplique. Y entonces el verdadero reto está en determinar qué tanto de ese impacto se debe a los lobos y qué tanto no. Al final, de lo único que estamos seguros es de que todo esto ocurrió después de la reintroducción de los lobos. Esto científicamente se explica como una cascada trófica que se da cuando hay cambios en un nivel de la red alimenticia y afecta indirectamente a otros niveles. Como en esta historia, los lobos terminan al final beneficiando a las aves. El lobo en este caso puede considerarse una especie clave o ingeniera al modular de manera directa o indirecta los recursos disponibles para otras especies. Y entonces muchas especies dependen de las condiciones que el lobo crea, como ya lo viste antes. Y entonces, si vemos este concepto desde el punto de vista funcional, en donde la ingeniería es esa actividad en donde se modula la cantidad de recursos disponibles para otras especies, en realidad no hay diferencia entre las especies ingenieras y los ingenieros humanos, que nos lleva después a reflexionar en la manera en que estas especies pueden modificar el ambiente para mantener el equilibrio dinámico de los ecosistemas, y cómo es que de esta manera la ingeniería humana podría crear obras con un menor impacto en el ambiente. La verdad es que la respuesta no es fácil ni es una sola, pero lo que es seguro es que entre más conozcamos nuestro medio, entre más se desarrolle la ecología y entre más nosotros como ingenieros adquiramos ese conocimiento ecológico, se tomarán cada vez mejores decisiones. Y bueno, ya para terminar, esta es una de las razones por las que el lobo aparece como el logo del canal. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y todo eso, y nos vemos en el siguiente.